Doña Geisa, flaca. Buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Bien, vamos a continuar entonces con el tema de metamorfismo. Enseguida les comparto. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien. Habíamos quedado acá en el punto 6.2. Factores que controlan el metamorfismo. O sea, estos son los factores que hacen que haya metamorfismo. Entre ellos tenemos entonces la temperatura, la presión, los fluidos químicamente activos y la deformación de la roca. Ya habíamos hablado un poco de esto. La temperatura es la más importante, habíamos dicho. Y porque la temperatura sola, sin la ayuda de los otros factores, de los otros tres, solamente si actúa la temperatura puede provocar o producir metamorfismo. Tienen que leer bien, si se han olvidado o si no estuvieron en clase, leer bien lo que es el metamorfismo, la definición, para que puedan entender todo esto. Sigamos entonces. La presión habíamos dicho también que es importante, pero no tanto como la temperatura. ¿Y qué es la presión? Bueno, la presión es la presión que ejerce, ¿verdad? Y que nosotros ya sabemos de que existen dos tipos de presiones en general. Presión confinante o hidrostática también se la llama, y presión dirigida o cortante. La presión hidrostática, como ustedes ya han visto seguramente en física, es cuando un cuerpo está sometido a presión por todas partes, por todas partes. Entonces, si nosotros, o sea, lo más fácil de entender esto es, por ejemplo, si introducimos un cuerpo al agua, ¿verdad? Por eso también se le llama presión hidrostática. Ese cuerpo estará sometido
a presión de todas partes, de todos los puntos del agua que está en contacto con el cuerpo sumergido, de todos los puntos va a soportar presión. Por esa razón es que los cuerpos, cuando están sometidos a este tipo de presión confinante, no se deforman, conservan su forma, pero lo que se altera es su volumen, porque al ser apretado, ¿verdad? Entonces el volumen va a disminuir, pero su forma sigue igual. Bien, la presión dirigida, por su parte, es una presión que, bueno, está dirigida a cierto punto, ¿verdad? Tiene una cierta dirección. El cuerpo soporta solamente una presión en cierta dirección, no en todo, no de todas partes. Entonces el cuerpo tiende a deformarse, se deforma e incluso se puede romper. Y eso es lo que ocurre justamente en geología. Cuando ocurre una falla que es la ruptura de la corteza terrestre, ¿por qué? Porque ha actuado una fuerza dirigida, una presión dirigida. Esas eh, las dos fuerzas, perdón, presión que estábamos definiendo. Vamos a continuar con los otros procesos. Los fluidos químicamente activos son fluidos, ¿verdad? Tanto líquidos como gases. Allá donde se está produciendo el metamorfismo, puede llegar estos fluidos, pueden llegar ahí a esos lugares, allá en la litosfera, adentro, pueden llegar fluidos provenientes de dónde, de algún magma que está por ahí cerca, un magma, una cámara magmática, ustedes saben que eso ya se lo pueden imaginar, ya hemos visto todo esto, una cámara magmática de pronto está por ahí enfriándose, ¿verdad? Y entonces desde ahí va a expulsar fluidos la cámara magmática, porque como es magma, tiene agua, por eso tiene ese estado físico que no es sólido ni es líquido, pero tiene agua, por eso es magma blandito, porque tiene agua. Entonces, el agua se va a salir al ir enfriándose y también los gases. Y esos van, ¿dónde se van? Se meten por las fracturas, lo mismo, y van a ayudar al metamorfismo que está ocurriendo por ahí cerca. Entonces, esa es la función que cumple los fluidos químicamente activos. Y la deformación de la roca, por otro lado, también ayuda. ¿Por qué es la deformación de la roca? Deformación de la roca implica fracturamiento. Fractura, la roca que se va a metamorfizar se fractura, entonces por ahí pueden penetrar muy fácilmente los fluidos, ¿verdad? Para ayudar al metamorfismo. Entonces, estos dos últimos, el fluido químicamente activo y la deformación de la roca actúan como unos catalizadores de reacciones. Ustedes saben que es un catalizador, por supuesto, ya han hecho química. Entonces, esto ayudan a la reacción, ayudan a acelerar la reacción, los catalizadores. Bien, sigamos. Los tipos de metamorfismo, pero antes voy a lo mejor hacerle un dibujito para que se entienda mejor la cuestión ¿cómo se llama? De las presiones. Enseguida hacemos un dibujito por acá. A ver, a ver, a ver.
Bien, acá está, a ver, vamos a dibujar rapidito unos cuerpitos acá. Supongamos este cuerpo sometido a una presión confinante. Entonces, la presión confinante decíamos que viene de todas partes. De todas partes está presionado ese cuerpo, por lo tanto, no sufre deformación. El cuerpo no se deforma. Sin embargo, cuando actúa una presión dirigida, si el cuerpo es este, al actuar una presión dirigida, posiblemente se vaya a dividir en dos ese cuerpo, ¿verdad? Porque la presión fue dirigida desde ese lado, entonces este cuerpo rompe, ¿verdad? Por acá y genera estos dos cuerpos. Para ilustrar solamente lo que existe, lo que hay, el efecto que hay entre presión confinante o hidrostática y la presión dirigida. Cuando ocurre esta presión dirigida, vamos a explicarlo ya que estamos acá, en este lugar donde existe la ruptura de la roca, ahí se genera mucha fricción. ¿Se acuerdan de la fricción que se generaba también en la subducción? ¿Verdad? Cuando se chocaban las dos placas se genera mucha fricción, se calienta ese lugar demasiado por la fricción. Uno incluso al frotar nuestras manos vemos que se genera calor. Entonces se genera acá una fricción y acá incluso puede llegar a, no incluso, sino que llega, cuando ocurre esto, llega a formarse una roca metamórfica. O sea, actúa el metamorfismo por ese calor originado ahí, ¿verdad? Un metamorfismo. Incluso algunas veces puede hasta fundirse. Eso lo hemos visto en la zona de subducción, se fundía y esa lava era la que salía y formaba los volcanes de la cordillera occidental, ¿verdad? Bueno, en este caso se funde, principalmente lo que hace es formar rocas metamórficas. Ya vamos a ver qué tipo. Bien, sigamos. Tipos de metamorfismo. Los tipos de metamorfismo, vamos a ver nosotros 3 tipos de metamorfismo. Hay un montón, pero solamente para el curso, para no complicarlo, vamos a ver los principales. 3. Metamorfismo de contacto, metamorfismo por dislocación o cinemático o metamorfismo regional. Bien, vamos a explicarlo cada uno de estos viendo algunos dibujitos que existen. Acá. Bien. Acá vemos esto que está con X. Es un Plutón. ¿Se acuerdan lo que es Plutón, no? Es una roca grande, intrusiva. ¿Se acuerdan que habíamos dividido las rocas ígneas en plutónicas y hipabisales o filonianas? Bueno, esta es una plutónica, grande, algunos kilómetros, ¿verdad?, de largo y otros kilómetros de ancho. Entonces, esta roca es acá, tomaba parte, o era una cámara magmática donde el magma vino, se metió e incluso absorbió las rocas que estaban alrededor. ¿Hay rocas alrededor? Sí. Estas capas que se ven, no tomen en cuenta todavía estos redondos que he dibujado posterior, ¿verdad? Sino que tomen en cuenta estas capas que hay aquí rodeando al Plutón. Rodeando al Plutón hay capas, ¿verdad? Esas capas son de rocas sedimentarias que el Plutón ha entrado y las ha deformado, porque ha entrado con presión, entonces las ha deformado, ha hecho eso que tenga esa forma así
para arriba y se vaya también para abajo. Entonces la deformó por la presión. Entonces tenemos este cuerpo que está inmerso ahí en estas capas que son parte también de la litosfera, por supuesto, ¿verdad? Bien, entonces al introducirse esta cámara magmática, este magma acá, por supuesto viene con mucho calor porque es magma, viene caliente. Entonces ahí va a empezar a metamorfizar a las rocas que está a su alrededor, ¿verdad? Va a empezar a metamorfizar. Bien, pero ese metamorfismo no es homogéneo en todas partes, sino es que los puntos donde están en contacto, o sea, el metamorfismo va a depender de qué temperatura están recibiendo las rocas que están a su alrededor. Por ejemplo, acá tenemos este punto, un punto que está prácticamente en contacto con el magma. Tenemos otro puntito acá que está un poquito más alejado ya. Este otro más alejado, este más alejado y este otro más alejado. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. Bien, porque esto es importante. Entonces, aquí tenemos varios puntos, decíamos, unos están muy cerca o prácticamente en contacto con el magma y los otros se alejan. El metamorfismo, nosotros lo hemos definido, son los cambios que existen en las rocas que se van a metamorfizar. Por supuesto, aquí las rocas que se van a metamorfizar son las que están sobre el magma, ¿verdad? Todo esto, en los puntos. Ahí se van a metamorfizar esas rocas. Y de acuerdo a la temperatura que les llegue, depende de la temperatura que les llegue. En este punto, primero, ¿cómo le llegará la temperatura? ¿Alta o baja? Alta, ingeniero. Alta, temperatura alta porque está en contacto con el cuerpo. Y así la temperatura va a ir disminuyendo a medida que nos alejemos del magma. Entonces, y mientras más alta la temperatura, será más alto el grado metamórfico. Porque ya lo dijimos en la clase anterior, no existe un metamorfismo, sino hay muchos metamorfismos. De tal manera que habrá un metamorfismo de alto grado, de mediano grado y de bajo grado. Entonces, el metamorfismo que ocurre en este punto de acá, ¿de qué grado será? Alto grado, ingeniero. Bien. El metamorfismo que ocurre en este grado, ¿de qué grado será menos, Galván? De menor grado, ingeniero, porque está más alejado. De menor grado, de bajo grado en todo caso, ¿no ves? Y los puntos que están acá intermedios serán de grado medio. Así se lo jerarquiza al metamorfismo, así se lo nombra. Entonces hay metamorfismo de alto grado, de mediano grado y de bajo grado, de acuerdo a la distancia que tenga del Plutón o del magma. Y por supuesto, depende pues, esencialmente de la temperatura que les llegue, ¿verdad? Bien, entonces, eso es metamorfismo de contacto. Es decir, el metamorfismo ocurre en las rocas que están en contacto con el magma. Todas estas están en contacto con el magma. Algunas directamente y otras menos. Y bueno, y si analizamos puntos más lejanos, directamente allá ya no llegará temperatura. Entonces, obviamente, no se va a producir metamorfismo. Solamente se producirá metamorfismo hasta donde llegue la temperatura de este magma. Bien. Entonces, eso es metamorfismo de contacto, el que ocurre en las rocas que están en contacto con un cuerpo caliente, que en este caso es un Plutón de magma, que se está enfriando.
pero que está caliente, tiene que estar caliente para que produzca metamorfismo. Una vez que se enfría ya por supuesto todo terminó. Ya las rocas que están a su alrededor, todas a su alrededor, se habrán metamorfizado. Todo esto ya será sólido, ¿verdad? Y habrán formado un Plutón sólido. Y alrededor de él, rocas metamórficas, con diferentes grados de metamorfismo según la distancia que se encuentre a ese Plutón. Bien, ahora, la definición dice también que aquí el metamorfismo de contacto forma aureolas de contacto. ¿Qué serán las aureolas entonces de contacto? Bueno, si nosotros por cada punto que hemos citado, le ponemos los unimos a esos puntos en diferentes lugares alrededor de Plutón. Por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad?, los mismos puntos. Acá también, aquí también. En cualquier parte vamos a tener los puntos. Entonces, habrá unos puntos que están directamente en contacto con el magma, ¿verdad? Todo lo que esté alrededor y en contacto con el magma. Si nosotros unimos esos puntos, que en este caso no están unidos, pero lo vamos a unir, si nosotros unimos esos puntos, fíjense, hemos unido esos puntos. También hemos unido otros puntos, esos, ¿verdad? Y hemos hecho esa figura semielíptica. De tal manera que esas uniones de los puntos, cada línea de estas que hemos hecho, tiene igual metamorfismo. Porque este punto tiene el mismo metamorfismo que tiene que tiene que tiene que tiene todos esos puntos tendrán el mismo grado metamórfico. Entonces los unimos a esos puntos. Entonces vamos a tener una curva que une puntos con igual metamorfismo. En este caso, alto metamorfismo, alto grado metamórfico. La otra curva que están por arriba también une puntos con igual grado metamórfico, pero de menor grado que la anterior. Y así tenemos otra más alejada, con también un grado metamórfico menos. Y por último, la que está más afuera, más alejada del cuerpo plutónico, tendrá menor grado metamórfico. Por lo tanto, repito, estas curvas que hemos trazado unen puntos de igual grado metamórfico. Y así que tendremos grados metamórficos alto, mediano y bajo. Y a esas curvas que hemos trazado se le llaman aureolas de contacto. ¿Conocían ya la palabra aureola ustedes? Hola. Sí, ingeniero. Claro, las aureolitas que tienen los santos ahí en su cabecita, ¿verdad? Entonces, eso por tener esa forma, también a esto se le llama aureola, pero de metamorfismo de contacto. Listo. ¿Se entendió lo que es metamorfismo de contacto? Si no entendieron, si alguien no entendió algo, pregunte. Ingeniero, una pregunta. ¿Este metamorfismo de contacto solamente es para las rocas sedimentarias? A ver, cualquier roca que se encuentre en contacto con este Plutón será metamorfizado. En este caso yo dibujé capas de rocas sedimentarias, capas, Una capa más abajo, otra más arriba, otra más arriba, y
por supuesto también capas por abajo. Capas. Pero si acá hubiera otra roca, una roca ya fría, supongamos, una roca intrusiva también, por ejemplo, un dique. Un dique, si hubiera acá, también se va a metamorfizar. U otra roca metamórfica, incluso que haya más antigua, que esté ya fría, también se va a metamorfizar con un nuevo metamorfismo, porque este metamorfismo es nuevo porque vienen otras condiciones de presión y de temperatura. Este Plutón tendrá otras temperaturas y otra presión diferentes a las que ocasionó a lo mejor el anterior metamorfismo de una roca que esté por acá. Entonces, cualquier roca que esté en contacto con este magma plutónico se va a metamorfizar, ya sea una roca ígnea, sedimentaria o metamórfica. ¿Se entendió, Galván? Sí, ingeniero, gracias. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Disculpe, ingeniero, este proceso Sí. de metamorfismo, como es una roca plutónica, una roca intrusiva, ¿este proceso de metamorfismo se realiza dentro de la corteza terrestre o ya cuando ya está siendo expulsada? No, o sea, este metamorfismo de contacto ocurre en el interior. En el interior. Cuando está dentro todavía es una roca intrusiva. ¿Quién preguntó? Yo, ingeniero. ¿Quién? No lo veo. Martínez. Martínez. ¿Entendió, Martínez? Sí, sí. Cuando supongamos que estamos analizando un volcán que ha botado lava, ¿verdad? Ha salido a la superficie la lava, ¿verdad? Puede ocasionar también metamorfismo, pero en muy pequeña escala, pequeño metamorfismo, digamos, en la parte de abajo donde se asienta la lava, porque la lava sale y se escurre como un río, ¿verdad? Bueno, por donde va deslizándose la lava, por supuesto tiene que ser una lava básica, ¿verdad? Un magma básico, un volcán en escudo. Entonces se va deslizando la lava y ahí por donde va, por el cauce que está yéndose, por ahí puede metamorfizar, pero es un metamorfismo muy pequeño. ¿Se entendió, compañero? Sí, entendió. Meta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, eso en cuanto al metamorfismo de contacto, entonces. Metamorfismo por dislocación. Es lo que antes habíamos visto, es cuando la roca se rompe, ¿verdad? Cuando la roca se rompe y habíamos hecho el dibujito no sé dónde quedaría grabado. Bueno, parece que no se grabó. ¿Cómo hago para recuperarlo? Acá está. El metamorfismo por dislocación, ¿verdad? Cuando un cuerpo, una roca, es sometido
a una presión dirigida. Claro, pero este cuerpito no es tan pequeño como está dibujado acá. Pueden ser cuerpos grandes, pueden ser montañas o áreas bastante grandes de cientos de kilómetros de largo, como por ejemplo la falla de San Andrés, ¿verdad? Allá en California. Entonces, esto puede ser muy grande, muy largo, y entonces hay un movimiento de un bloque respecto de otro, hay una falla ahí, y entonces ahí en el roce que hay entre los dos bloques en que se ha dividido el área, ahí se produce mucho calor y ahí se produce un metamorfismo. Ese metamorfismo se llama metamorfismo por dislocación. Bien, eso no. ¿Se entendió el de dislocación o cinemático? ¿Hay alguna pregunta? Bien, finalmente el metamorfismo regional. Dice, se desarrolla cubriendo áreas de muchos miles de kilómetros cuadrados en las regiones de las raíces de las montañas, en las regiones de las raíces de las montañas plegadas. Ya nosotros habíamos hablado de raíces de las montañas. Todas las montañas que nosotros vemos por todas partes, todos los cerros tienen raíces. ¿Qué son las raíces? Entonces, son parte de las montañas que están metidas. No nos olvidemos de la isostasia, ¿verdad? Todo, o sea, todo lo que se ha visto hasta ahora, todo se vuelve a repetir. No podemos avanzar. Ustedes no podrán aprender si no saben lo anterior. No hay, los temas no son sueltos, no son independientes. Por ejemplo, acá con las raíces de la montaña ya hemos visto. La montaña se mete ¿dónde? Se mete a la astenósfera, pues, ¿no? Ahí se mete y ahí está en equilibrio. Pero cuando se desgasta la parte superior, entonces sube las raíces. Algunas veces las raíces llegan hasta la superficie. Ya lo habíamos dicho esto, como ocurre en la Chiquitanía. Por ahí por San José hay muchas rocas que antes eran raíces de montaña, estaban allá metidas a 50, 100 kilómetros de profundidad. Ahora ya subieron por isostasia. Entonces, esas son raíces de la montaña. Vamos a ver un poquito. Sí, creo que hay algún dibujo de esto también. Aquí. Bueno, aquí sí tenemos una montaña. En la montaña, aquí es la superficie, ¿verdad? Nosotros vemos hasta aquí nomás, porque aquí estamos nosotros. Entonces, si nosotros podemos venir, subir a este cerro, etcétera. Pero por debajo de esta montaña también se continúa la montaña, o sea, las rocas de la montaña en este caso. De tal manera que ahí, en este punto, bajo el cerro, existe mucha temperatura y existe mucha presión. Lógico, mucha presión. ¿Y qué tipo de presión va a ser? Va a ser presión confinante o hidrostática. ¿Y qué temperatura va a haber? Esto es importante lo que estoy diciendo. Son preguntas de exámenes. ¿Qué temperatura actúa acá y qué presión? Aquí actúa una presión confinante, hidrostática. ¿Y qué temperatura actúa? La temperatura que se genera aquí abajo, donde está ocurriendo el metamorfismo,
Es una temperatura originada por el gradiente geotérmico, ¿se acuerdan? Por el gradiente geotérmico, es decir, que a mayor profundidad, mayor grado de temperatura, porque cada 30 metros aumenta 1 grado de temperatura. Entonces aquí habrá una temperatura originada por gradiente geotérmico y acá habrá una presión de tipo hidrostática. En los anteriores ejemplos, aquí, por ejemplo, aquí, en el metamorfismo de contacto, ¿qué tipo de presión habrá? ¿Presión dirigida, ingeniero? ¿Será? Está dentro de la litosfera. ¿Presión confinante? Confinante. Es una presión confinante la que está actuando aquí. Miren, de todas partes viene la presión de arriba, de los costados y de abajo también. Confinante. La que está ocurriendo, la que está originando el metamorfismo, me estoy refiriendo, ¿no? Porque la presión que hubo para que este cuerpo magmático se introduzca, ese fue por empuje del magma, ¿no? Pero ya está ahí y ya está ocurriendo metamorfismo, que es otra cosa. Está ocurriendo metamorfismo, que hay una presión confinante. Bien, eso en cuanto a la presión. ¿Y de dónde vendrá la temperatura que origina este metamorfismo? ¿Del magma? Del magma. Ya aquí no podemos hablar de temperatura por gradiente geotérmico, sino del magma, porque es mucha la temperatura acá de magmática que está que está ocasionando, ¿verdad?, los diferentes grados de temperatura. Del magma proviene la temperatura. Bien, enseguida les debo a los dos una nota, me hacen acuerdo, ¿ya? Bien, ¿qué más? Y aquí, ¿de dónde viene la temperatura? En el de dislocación, el metamorfismo de dislocación. ¿De la presión? ¿Del enrosamiento? ¿Perdón? La fricción De que la se hace. fricción. De la fricción. De la fricción, de ahí origina la temperatura. ¿Y la presión? Presión dirigida. De la presión dirigida. Muy bien. Se ve que están atendiendo la clase. Entonces, a todos los voy a anotar enseguida. Bien, ¿qué más? Vamos a terminar con esto para anotar. Entonces, ese es el metamorfismo regional. Pero aquí nos está faltando algo todavía. Acá, ¿de dónde provienen los fluidos químicamente activos, que también son factores? No nos olvidemos que los factores son temperatura, presión, fluido químicamente activo y deformación de la roca. Son 4 y solamente hemos analizado 2, la temperatura y la presión. Los fluidos químicamente activos, ¿de dónde vendrían al metamorfismo de contacto? ¿Del magma, ingeniero? De esta cámara magmática. De aquí se está enfriando, se entra por ahí y ayuda al metamorfismo, ayuda a la presión y ayuda a la temperatura. ¿Y la deformación de la roca, cómo se habría producido? O sea, esta roca está deformada, ¿verdad? Está plegada, está doblada y seguramente está fracturada, como indica por acá, fractura. ¿Por qué se habría ocurrido eso? ¿Por la presión?
Por la presión, ¿qué presión? Dirigida. La presión dirigida. Ya, ¿y quién produjo esa presión dirigida? Porque aquí habíamos dicho que actuaba una presión confinante, pero la presión dirigida también hubo. ¿Y quién la produjo? Isostasia. No. En este caso, la fuerza de introducción de este mamo, cuando se estaba introduciendo, él venía con mucho empuje y entonces por eso la deformó a la roca, ¿verdad? Y la fracturó. De ahí vendría la deformación. De todas maneras, está bien lo que dijo usted anterior. Bien, de ahí vendría entonces, de ahí vendrían para el metamorfismo de contacto, todos los factores. Y para el metamorfismo regional, veamos, ¿en dónde habíamos visto? Perdón. Y acá, los fluidos químicamente activos, ¿de dónde vendría? Bueno, no, es difícil que lo sepan. Aquí, para el metamorfismo de dislocación, los fluidos vendrían, bueno, ya dijimos, ¿no? La temperatura viene de ahí de la fricción, la presión de la presión dirigida, los fluidos químicamente activos vendrían de algún plutón, a lo mejor que haya por acá enfriándose, ¿verdad? De ahí vendrían, y eso, nada más. Para el metamorfismo de contacto, perdón, para el metamorfismo regional, que es este dibujito, tendríamos entonces presión hidrostática confinada, tendríamos gradiente geotérmico, la temperatura. Los fluidos químicamente activos, ¿de dónde vendrían aquí? De ¿Perdón? la humedad del alrededor. De la humedad. La humedad no son fluidos químicamente activos, ¿no? Son fluidos calientes. Los fluidos químicamente activos son calientes. No se olviden que vienen desde un plutón que se está enfriando. Ahí se originan los fluidos, siempre. Entonces vendría de aquí, ¿no ves? Aquí hay un plutoncito que se está enfriando y estos fluidos vendrían acá y ayudarían al metamorfismo regional. Bien, y la deformación de la roca, ¿cómo se produciría en este metamorfismo regional? Bueno, acá, O, Igual por sí, una presión. Igual por sí, una presión. perdón. Adelante, no lo copié. me dijo para que se forme esa... Este sería entonces cuando las dos placas tectónicas chocan y se levanta. Cuando hay una límite convergente entre dos placas, o sea, Ya. continentales. Ajá, ¿y qué se forma? Las montañas o las cordilleras. Correcto, ¿y por qué proceso? Por los límites convergentes donde chocan dos Bueno, placas correcto, pero continentales. ¿qué proceso se llama ese? Está todo correcto lo que ha dicho, compañero, pero tiene un nombre ese proceso que forma montaña. ¿Qué se llama? Orogénesis. Orogénesis. Orogénesis, orogénesis. Como estas montañas están originadas por la orogénesis, cuando se originó esta montaña, ¿verdad? Por orogénesis, entonces se fracturó la roca, se deformó,
se deformó, formó acá un pliegue y rompió adentro también la roca. Entonces, ahí tenemos todos los elementos. Tenemos la presión hidrostática o confinada, tenemos la temperatura por el gradiente geotérmico, tenemos los fluidos químicamente activos provenientes de este plutoncito y tenemos la deformación de la roca proveniente de la orogénesis que originó estos pliegues. ¿Estamos? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Qué tipo de roca sería ese, ingeniero? ¿Cuál? De la montaña. A la montaña. Cualquier roca, pero generalmente roca sedimentaria. Pero supongamos que dentro de la sedimentaria haya habido también una roca metamórfica vieja ahí, o una roca ígnea vieja, también se hubiese originado la montaña. O sea, ustedes imagínense las cosas, no tienen una regla fija, porque esto no es matemática, esto es ciencias naturales, ¿verdad? Entonces puede ocurrir cualquier cosa. Este plutoncito aquí puede estar aquí o puede estar acá o puede estar en otra parte, ¿verdad? Entonces, la roca que se metamorfiza va a ser aquella roca. Por supuesto, a ver, voy a preguntar una pregunta. Aquí en este lugar de esta montaña podrá originarse, escuchen bien, no podrá haber. Una cosa es que haya aquí y otra cosa es que se origine metamorfismo. ¿Aquí podrá originarse metamorfismo en este lugar? Estamos hablando de metamorfismo regional, ¿sí? ¿No, ingeniero? Tiene ¿Por qué? una temperatura más baja, ¿Perdón? entonces tiene una temperatura más alta, más baja. O sea, Claro, acá no hay temperatura para que se origine metamorfismo regional, porque el gradiente geotérmico casi es nada, pues no, casi está en la superficie. Aquí no se va a originar, pero sí puede haber, que ya se originó hace mucho tiempo, puede haber roca metamórfica, pero no se va a originar roca metamórfica. ¿Se entendió? sí. Bueno, entonces eso, no lo compliquemos más. Entonces acá, metamorfismo regional, a mucha profundidad, en las raíces de las montañas, presión hidrostática o confinada, también le llaman litostática. ¿Qué más? Fluidos químicamente activos y deformación de la roca por la orogénesis. Bien. Sigamos. Todo eso es lo que la explicación que hemos dado. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de rocas metamórficas. Las pizarras, por ejemplo, son rocas metamórficas que corresponden a metamorfismos de bajo grado metamórfico. Lo que hay que aprender de cada uno de estos ejemplos de roca es dónde se originó, qué metamorfismo lo originó, si de bajo grado, de alto grado, y de qué tipo de metamorfismo, regional, de contacto o por dislocación. Eso es lo que tienen que recordar cuando lean todo esto de metamorfismo, de tipo de metamorfismo en esta roca. Por ejemplo, esta dice roca metamórfica de grano fino con esquistosidad planar. Eso no importa mucho, crucero pizarroso, pero sin bandeamiento de segregación, generalmente los minerales
no pueden ser determinados megascópicamente, no se ven los minerales de esta roca, porque es muy fina, sus granitos son muy, muy finos, entonces no se ven los granitos. Producto del metamorfismo regional, fíjense, regional, porque también en el metamorfismo regional, por supuesto, hay diferentes grados, así como en el de contacto. Aquel que no esté muy profundo tendrá un metamorfismo bajo. El que esté más, el metamorfismo ocurrió más abajo, será un metamorfismo alto, de alto grado, ¿verdad? Tenemos así diferentes características entonces. Las filitas también son rocas metamórficas que se diferencian de las anteriores, de las pizarras, porque aquí ya se pueden ver algunos minerales, entonces ya hubo un metamorfismo, si bien es bajo también, pero un poquito más alto que el de la pizarra, ¿verdad? Los esquistos y los esquistos y las anfibolitas también son rocas de metamorfismo medio, sí, de metamorfismo medio, ¿verdad? Léanlo esto, ¿no es cierto? Dice roca fuertemente esquistosa. Dice, ¿qué quiere decir esquistosa? Que esa roca uno las agarra y se deshacen en láminas. Eso quiere decir esquistosidad. Se desprenden las laminitas de la roca, porque tiene mucha mica, y la mica como han visto ustedes, son como hojas de papel, como hojas de plástico. Entonces, por eso también la roca presenta mucha esquistosidad, lo mismo que las anfibolitas. Y ambas son producto de metamorfismo regional de medio a alto, ambas. Después tenemos los gneisses, que son rocas irregularmente bandeadas. Dice, no vamos a aprender eso. O sea, simplemente digamos que los gneisses son de alta metamorfismo regional, de alto grado de metamorfismo regional. Lo mismo las granulitas, alto grado de metamorfismo regional, más alto que el de las gneiss. Estas rocas granulíticas son las que tienen el mayor grado metamórfico que todas las rocas metamórficas que existen en nuestro planeta. Entonces, acá en Santa Cruz hay en algunos lugares allá en la selva, en los lugares selváticos, no sé si les conté, pero a mí me tocó hacer mi primer trabajo justamente en esos lugares, trabajo de geología. Lugares muy inhóspitos, por supuesto, mucho peligro, casi no hay roca y hay que buscarla entre medio del monte, a las rocas, y esas rocas granulitas están ahí. Y de ahí nosotros sacamos algunas muestras, yo se las voy a mostrar ahora. Y tiene el mayor grado metamórfico, porque son las más viejas además. Como son las más viejas, estas estuvieron soportando todos los problemas de los cambios, de la evolución de todo nuestro planeta, y por lo tanto cada vez se iban metamorfizando más. Soportaron muchas presiones, muchas temperaturas a través de toda su existencia. Bien, las granulitas. Entonces, los mármoles también son rocas metamórficas. Ustedes conocen los mármoles, ¿verdad? Dicen, no todo lo que nos dicen los albañiles es mármol. El mármol es especial. Ellos a cualquier cosa, cualquier mesón hecho de roca, le llaman mármol, y no es así. Por ejemplo, ya les comenté la escalera que ya tenemos ahí en el 225, o en los otros edificios también, ¿verdad? Hay una roca ahí en la escalera. Esa roca es ígnea, plutónica. Se ven los tamaños grandes de feldespato. Y a ellos le llaman mármol a eso. No es mármol, eso es roca ígnea y es plutónico. Los mármoles también son de roca, pero son generalmente de coloraciones blancas, homogéneas, color blanco homogéneo, todo, o amarillento. Eso es mármol. Entonces, el mármol proviene
de la metamorfización de una roca caliza. Entonces, cuando se metamorfiza, cuando una caliza, que es una roca sedimentaria química, ¿verdad?, está sometida a presiones y a temperatura, se forma el mármol. Y las milonitas y las milonitas y las cataclasitas y las filonitas son rocas de origen por metamorfismo de dislocación, por el rompimiento de la roca, según el ejemplo que vimos. Cualquiera de ellas entonces son de origen de metamorfismo de dislocación. Acá, por ejemplo, acá tenemos un gneiss y acá tenemos una pizarra. Y esto no, una pizarra son las dos y este es un gneiss. Bien, y ahí se termina el tema de roca metamórfica. Bueno, como ven, este tema es corto, sin embargo vamos a ampliar un poquito para que quede bien entendido las partes esenciales, ¿sí? ¿Verdad? Ustedes siempre traten de estudiar lo esencial de una temática. Esto, por ejemplo, las definiciones son importantes. Esta, por ejemplo, algunas características texturales no vean, porque no hemos visto, yo lo he saltado porque es difícil, no hay para qué complicarlo. Ya. Vamos a ver en YouTube algún ejemplito por acá, hay un ejemplito bonito sobre las rocas metamórficas. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Geología Activa. En el video de hoy les voy a hablar sobre las rocas metamórficas. Ingeniero, una consulta, disculpe, con respecto a la textura de la roca metamórfica, las últimas tres que mencionó, las milonitas y las filonitas, ¿son de alto grado? En cuanto al grado metamórfico, no la textura, en cuanto al grado metamórfico, ¿no es? Son de bajo grado, de bajo grado. Las de alto grado generalmente son las de metamorfismo regional. ¿Está claro? Sí. Metamórficas, y antes que nada les aconsejo que vean el video hasta el final.
miércoles, ¿por qué me sale esto? Bien, ¿están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, aquí vamos a ver todos los metamorfismos de esta figurita. Tenemos primero un block diagrama donde tenemos, fíjense, una montaña acá como que un río, ¿verdad? Que va para allá, o un lago puede ser, y acá otra montaña. Aquí esto rojo es una cámara magmática, un magma que está ahí todavía caliente. Y vamos a ver qué pasa ahí. Bien, si nosotros definimos el metamorfismo de contacto, fíjense el metamorfismo de contacto, nosotros habíamos relacionado el metamorfismo de contacto como una cámara magmática, donde alrededor de esa cámara habían aureolas de contacto con diferentes grados metamórficos, ¿verdad? Entonces, el metamorfismo aquí, ¿verdad? En esta zona, llega hasta ahí, hasta donde tenemos esta línea. O sea, el metamorfismo, este color, no sé qué color será, anaranjado. Ese sería el metamorfismo de contacto. Y dentro de él habrían las aureolas, los diferentes grados metamórficos, ¿verdad? Como ven acá, la temperatura proviene del cuerpo, la deformación de la roca puede ser por la inyección, cuando me entró aquí el magma, rompió la roca, o también pudo haber sido por la orogenia que dio lugar a esta montaña, ¿verdad? Los fluidos químicamente activos provienen, por supuesto, de este Plutón, y por eso se desarrolla todo el metamorfismo de contacto que hemos visto. El metamorfismo regional, miren ustedes dónde se ubica. Aquí, todo esto es metamorfismo regional. Todo esto es metamorfismo regional, o sea, las rocas amarillas, las rocas rosadas incluso. ¿Por qué es metamorfismo regional? Porque está en las raíces de la montaña. Esta es la montaña y estas son sus raíces. A gran profundidad, 50, 70 kilómetros de profundidad. Ahí actúa el gradiente geotérmico para dar la temperatura. Ahí actúa una presión confinante. Los fluidos químicamente activos provienen de este Plutón, que también influye a ese metamorfismo.
Y la deformación de la roca proviene de la orogénesis que originó estas montañas. El metamorfismo dinámico, miren ustedes acá en esta otra montaña, falla, aquí hay una falla, o sea, una fractura, y aquí hay otra fractura. ¿Qué pasó ahí entonces? Bueno, actuó una presión dirigida que rompió a la roca, dirigida que la rompió a la roca. Y por lo tanto, ahí, en esa línea roja, se origina el metamorfismo dinámico o de dislocación. Ahí, por la fricción, se origina temperatura. Y listo, mira, así de sencillito están las cosas en este dibujo. ¿Se entendió, jóvenes? Mire, qué sencillo que está todo el metamorfismo aquí. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Inge, y ahí el color rosadito que está igual cerca del Plutón, Sí, no viene a ser igual metamórfico, ajá, de como les contacto. digo, claro, de contacto, no. Fíjense, porque parece que el Plutón solamente aquí entró y aquí se está enfriando y aquí está originando metamorfismo de contacto. Pero por aquí esto sirvió para penetrar nomás una fractura, posiblemente aquí ya esté frío. Y esta roca que está acá, esta roca que está aquí, esta rosadita, es seguramente ígnea. Seguramente ígnea que se está metamorfizando, que está siendo afectada tanto por este Plutón como por el metamorfismo regional. ¿Verdad? Porque todo esto forma la raíz de la montaña. Es posible de que esto de acá sea todavía ígneo, porque cuando dice acá regional, no está claro si lo dice, si el punto este está dentro del rosado o ya está dentro del amarillo. El amarillo sí es metamorfismo regional, todo esto. Y en el dinámico, los fluidos vienen Sí, pueden haber. No nos olvidemos que la temperatura sola ya puede producir metamorfismo, ¿verdad? O sea, puede haber por acá un cuerpo, ¿cómo se llama? Ígneo, que le provea de fluido. Puede haber o no puede haber. Simplemente hubo presión, ¿verdad? Y la presión originó calentamiento, originó temperatura, y la temperatura y la presión ya pueden producir metamorfismo, sin la necesidad de los fluidos, que es lo que faltaría, porque deformación hay. Ingeniero, Sí. ¿los tres tipos de metamorfismo pueden originar tanto de alto y bajo grado? Sí, así es. Pueden originar de alto, mediano y bajo grado. Lógicamente eso nosotros no estamos aprendiendo hasta ese nivel, ¿verdad? Simplemente nomás, si se acuerdan, lo ponen por ahí, si yo les pregunto, ¿no es? Pero no es tan importante para este curso, ¿no es? Porque el metamorfismo es un tema sumamente complicado y nosotros lo estamos viendo sumamente superficial. ¿Algo más? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a tomar lista entonces. Parece que nos vamos a ir antes. ¿Alguna otra pregunta, sin embargo?
Bueno, y atentos a la asistencia, por favor. Aguilera, Presente Aguilera. Alvarado, Amelunge, Presente Melonge. Angulo, Presente Angulo. Cádiz, Cari, Presente Cari. Presente Cari. Cari, Presente Cari. perdón, y Cádiz. ¿Está Cádiz? No está. Sí, ingeniero, presente. Ya. Y Cari también, ¿verdad? Sí, ingeniero. Castillo, Panola. Bueno, Castillo, Mardona, Choque, Casia, Presente Choque. Choque, Panamá, Columba, Cruz, Presente, ingeniero. Durán. Hay un micrófono abierto, jóvenes. Flores. Hay un micrófono que está abierto. Flores. Galván. Presente Galván, ingeniero. Gutiérrez. Presente Gutiérrez, ingeniero. Guzmán. Presente Guzmán, ingeniero. Hidalgo. Presente Hidalgo. Guaita. Presente Guaita, Inge. Landívar. Laura. Presente Laura. López. Presente López. Martínez. Presente Martínez. Panoso. Presente Panoso. Ingeniero, me da una participación a mí. Ah, ya, ahorita anoto las participaciones, ¿ya? Ramírez. Presente Ramírez. Ramos. Rivera. Rivero. Rojas. Saavedra. Presente Saavedra, ingeniero. Sandoval. Saucedo. Presente Saucedo, ingeniero. Vargas. Presente Vargas, ingeniero. Wills. Presente Wills, ingeniero. Eguíbar. Presente Guibar, ingeniero. Rivera del Valle. Presente Rivera del Valle. Bien. Ingeniero, disculpe, le dije presente, Columba. Parece que no me escuchó. A ver, veamos. Columba tiene... Ah, no. Ya. Gracias. Bueno, como ven, les dije, ¿no ves que en la clase anterior que estamos empezando con una nueva asistencia después del parcial para también tener el 60% de ustedes para que puedan ingresar al examen. Ténganlo en cuenta. Bien, entonces, ¿a quién debía yo participación en clases? Wills, ingeniero. Panoso también. A ver, vamos por Panoso, entonces, acá. Ya, Will.
¿Quién más? Yo le respondí 2 o 3 veces, ingeniero. ¿Quién? Wills. Ya. ¿Quién más? Galván, ingeniero. Laura, ingeniero. Galván. ¿Qué más? Laura, ingeniero. Laura. ¿Quién más? Aguilera, ingeniero. Amelunge, ingeniero. Melón. Oye, creo que no vieron tantas respuestas, ¿no? Ya. Han habido exámenes o personas que me han llamado la atención, oye, no sé qué pasó ahí, que esperaba mejor rendimiento de algunas personas que participan en clases cuando el examen, miércoles. Triste, daba ganas de llorar, no podía creer yo que fulanita de tal esté respondiendo así, digamos. Se confiaron mucho en estas anotaciones. Esto de las anotaciones, por supuesto, tiene un valor del 5% del total, ¿verdad? Pero pues, aquí el que se lo está llevando todo es el compañero Galván. Galván. Sí. Entonces, para ustedes le va a quedar poco ya. Porque Galván la responde toda. Y conseguí que lo corto yo, ¿no? Bien. A las personas estas que no me acuerdo, aunque me acordaba, no lo voy a decir, pero ellas saben de qué personas me estoy refiriendo. Ténganlo en cuenta. Ustedes son personas que atienden, son personas que están presentes, son personas que, bueno, regulares. No, cuando digo la palabra regular no quiere decir que son más o menos, no es lo mismo. Regulares que están regularizadas, o sea, como todos son regulares, alumnos regulares, pero hay algunos alumnos que casi no vienen, que nunca se hacen sentir, que esas personas no son regulares. Cuando digo regulares es que están, ¿verdad? A esas personas tienen que poner un poquito más de gana a esto. ¿Listo? Bueno, jóvenes, enseguida... Bueno, por ahora nada más entonces. Los dejo. Nos vemos el día, ¿qué? Lunes. Lunes. El día lunes nos vemos. Que les vaya bien, cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias.